Y el tiempo que hacía yo que no presentaba una agenda cultural con Sandra Domínguez y con una música tan mental, tan psicológica, tan profunda. ¿Y por qué? Pues porque tenemos una cita. ¿No se acuerdan que el jueves pasado en la agenda recomendamos a nuestros oyentes para este jueves 28 un espectáculo en concreto? ¿Se acuerdan? ¿No? Pues venga, se lo recuerdo, no pasa nada. Hablábamos del espectáculo de Javier Luxor, mago y mentalista. Pues hoy, jueves 28 de febrero, tenemos con nosotros a Javier Luxor, sí, madrileño, repito, mago, mentalista, y una persona que descubre la magia muy temprano, hace 16 años exactamente, alrededor de 1996 se adentra en este mundo fascinante y nos plantea un espectáculo, la esfera cuántica, que por cierto la podemos ver en la escalera de Jacob en Lavapiés. Ahora hablaremos con él y con Sandra para que nos posicione un poquito, y sobre todo es un espectáculo del que muchos tendrían que ver y muchos tendrían que hablar. Es quizá el mentalista español, bueno, el mejor mentalista español, y nos atreveríamos a decir que incluso del mundo. No es que lo diga yo, sino lo dicen muchos premios que le avalan y muchos puestos en campeonatos del mundo importantes, que vamos a hablar a continuación. Le tenemos al teléfono aquí en directo con nosotros, así que lo primero voy a presentar a Sandra, que le tengo ya sentada también. Sandra, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Ahí preparada con mi sumario. Buenas noches. Has escuchado mi sumario en directo ahí conmigo, has dicho hoy, digo, ¿qué haces aquí tan pronto? Es que quiero estar para saludar a Luxor. Digo, vale, pues aquí conmigo Sandra, los dos, y con Luxor al teléfono, que también nos escucha. Bajamos música, pinchamos a Luxor. Javier, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar con vosotros esta noche. Pues aquí estamos, vamos a compartir un rato contigo divertido. Yo voy a estar pendiente también de las redes, de la opinión de la gente, porque bueno, pues hay mucha gente que te conoce, mucha gente que conoce el espectáculo, hay otra mucha gente que no, y hay otra mucha gente que lo quiere conocer, con lo cual es importante. Sandra, y aprovechando lo que has dicho de las redes, creo que antes que nada tenemos que decir que todo el mundo que nos está escuchando tiene que estar súper atento a la entrevista que vamos a hacer ahora mismo, porque publicaremos después en nuestro Facebook unas preguntas que van a estar pues nada relacionadas con lo que Luxor nos conteste ahora, con todo lo que le vamos a preguntar, y así entrarán en el sorteo las dos primeras personas que contesten a la pregunta que hagamos de 2 entradas para su espectáculo el próximo 2 de marzo, que es a las 8 de la tarde, noche. O sea, que tenemos otro motivos más para escuchar la entrevista con Javier Luxor, no solo lo interesante que nos va a contar y del espectáculo, sino también si alguien quiere ir a verle en directo, con 2 entradas que vamos aquí a regalar en Radio Tentación en Amanece en la Noche. Sandra, Javier Luxor no es un mentalista tradicional, ¿no? Bueno, yo creo que no, porque es que desde el momento en el que pisa el escenario, Javier, dejas claro que bueno, que allí nadie va a pasar miedo, que nadie se va a sentir incómodo o intimidado, porque bueno, tú pretendes que haya diversión, ¿no? Que haya además pedagogía, que todo el mundo aprenda hasta incluso nociones de lenguaje verbal y de psicología, porque de hecho tú mismo pues es años de trabajo no experimentado con técnicas de psicología, de lenguaje corporal, que yo creo que es todo esto junto a tus conocimientos de magia y mentalismo lo que te convierte en alguien muy especial para tus espectáculos. Pero ¿cómo definirías tú el mentalismo? Bueno, mira, es cierto que cuando empieza el espectáculo refuerzo mucho la idea de que bueno, que no es un espectáculo oscuro, que no se va a pasar, como dices tú, miedo, que no va a haber rechazo en ese aspecto por parte del público, sino todo lo contrario, que va a haber interés, que va a ser divertido, porque claro, de ahí parte de la pregunta que tú me haces, ¿no? ¿Qué es el mentalismo? Y por qué mucha gente, no digo que todo el mundo, pero mucha gente lo asocia con esta parte más oscura. Claro, el mentalismo tiene una base en la cual es el ilusionismo, pertenece a lo que es una rama del ilusionismo, pero tiene una base mental, una base relacionada con los pensamientos, con las sensaciones de las personas. Lógicamente, todo ese tipo de conceptos, si los llevas a la hora de representarlo a un lado más oscuro, un poco más relacionado con conceptos más, digamos, tétricos o paranormales, podríamos decir, pues entiendo que mucha gente pueda sentir ese rechazo hacia esa temática, ¿no? A mí, como tampoco me gusta hoy hablar y no quiero tratar esos temas cuando yo hablo, porque me gusta hablar de otro tipo de cosas, el espectáculo está dirigido realmente hacia el público que quiere, como yo, ir a pasar un rato divertido, ir a pasar un rato sorprendente en el cual vea conceptos de comunicación no verbal, de lenguaje corporal, de lectura de la mente, pero desde el punto de vista divertido. No tiene que por qué ser oscuro, no tiene que haber una cuarta pared que me separe a mí del público, sino todo lo contrario. Tiene que haber una participación, tiene que haber necesito que la gente quiera participar de forma activa, ¿no? Sino casi no tengo que buscar los ayudantes, sino la gente
quiera participar ya en sí, porque vea que la experiencia va a merecer la pena y que no va a haber ninguna situación fuera de control por su parte, ¿no? Todo lo contrario. La idea es que sea, como dices tú, una parte por lo menos que sea pedagógica, que la gente entienda qué es la comunicación no verbal, qué se puede conseguir con comunicación no verbal, hasta dónde podemos controlar y conocer nuestra mente y qué se puede hacer con entrenamiento, ¿no? Porque como habéis dicho, pues bueno, ya son muchos años dedicándome a esto y lógicamente parece imposible cuando uno lo ve. Aquí me has dado, Javier, perdona que te corte, muchos años dedicándome a esto. Ahí voy, 16 años en el mentalismo. Bueno, más o menos. Realmente más, porque son 16 años de forma profesional, pero llevo desde que era pequeño, ¿no? Desde que era un pequeñajo que iba al colegio, pues llevaba mi baraja de cartas ya interesándome por la magia, y poco a poco fui cambiando a la parte más de la magia mental, porque es lo que me llamaba mucho la atención, me impactaba mucho todo lo que se podía hacer, y estuve solapando pues mis estudios y parte de mi trabajo en la parte ya más profesional con el mentalismo, hasta que decidí pues dedicarme full time, ¿no? De forma completa. Dices, Javier, hasta que decidiste. Entonces, ¿el mentalista se hace o nace? Bueno, yo creo que hay una parte importante en la cual se hace porque tienes que tener, lo que pasa es que tienes que tener unas características con las cuales debes de nacer para poder desarrollar. Yo, cuando intento explicar esto, que me lo han preguntado muchas veces, pues hago el símil quizá con un pintor, con una persona que se dedica a pintar cuadros. A ti te puede gustar mucho pintar, pero sabes que llega un momento, a mí me gusta mucho pintar, pero yo llegué a un momento en el cual no avanzaba más, no tenía habilidades, no tenía el talento, ni la habilidad, ni el tiempo, ni las ganas, ni el interés para dedicarle a desarrollar eso más. Pero hay gente que se dedica a pintar y tiene unas cualidades innatas que hacen que, además de ese interés, pues le permitan desarrollarse muchísimo más, ¿no? Bueno, pues esto en lo que es mentalismo sucede un poco igual. Tienes cierto interés, pero lógicamente hay una serie de cualidades. Por ejemplo, una muy importante, aparte de cómo relacionarse con la gente, cómo conocer a la gente, la forma de hablar en público es importante también, poder comunicar y poder expresar lo que quieres a la gente. En relación, Javier, con esto que nos estás contando, perdona que te corte, porque nos estás hablando un poco de tu faceta artística y también pues de tu forma personal, ¿no? De hablar con la gente. Entonces, ¿cómo es el Javier Luxor de todos los días, el de andar por casa, por así decirlo? Bueno, ese es un emprendedor, ese es una persona que está todos los días levantándose para seguir trabajando. Yo tengo una parte artística, que es la que el público ve, es la que yo muestro a nivel público, pero lógicamente detrás hay mucho trabajo, no solo de aprender y conocer este tipo de técnicas ni un arte que es para mí, sino pues toda la parte que pueda llevar cualquier emprendedor, cualquier persona, cualquier que está pues todos los días levantándose, llevando su negocio hacia adelante, ¿no? Pues la parte de marketing, la parte de finanzas, la parte de contactos con clientes nuevos. Es un movimiento continuo de la rueda para que no pare, ¿no? Entonces, no tengo una parte mediática, lógicamente, pero sí que tengo una parte muy de empresa, porque trabajo mucho para empresas, y entonces, en ese sector sí se me conoce, y es lo que tengo todos los días que mover para trabajar, ¿no? O sea, el Luxor que no está en el escenario, pues una parte de su tiempo, la mayor parte de su tiempo es un empresario, una persona que busca e intenta localizar negocios. ¿Y haces uso del ilusionismo en tu vida privada, del mentalismo? Eso es una buena pregunta, porque eso es lo que todo el mundo quisiera saber. ¿Cuántas chicas me preguntan? Yo quiero tener un novio mentalista. Claro. Hay muchas preguntas muy graciosas respecto a esto, ¿no? Porque resulta curioso, y además cuando muestras este tipo de cosas que la gente ve en el escenario, la primera pregunta es esta que me has hecho tú, ¿no? Pero tú esto lo puedes utilizar en tu vida real, en tu vida del día a día. Bueno, pues hay una parte que sí puedo utilizar, lógicamente la utilizo, pero hay una parte que es la más increíble, la más asombrosa, que es la parte de la ilusión, que se queda en el escenario, ¿no? Es la parte que vemos ahí, pero que ese personaje vive solo cuando está encima de la tarima, ¿no? Encima del escenario. Javier, estás encima del escenario y el efecto que consigues a veces es muy positivo, a veces es un poco más negativo. ¿El más orgulloso de todos los que recuerdes? Bueno, yo estoy muy contento, sobre todo de las cosas que he conseguido en los concursos, para obtener los premios tanto nacionales como haber concursado en el Campeonato del Mundo. Y en parte, hay dos. A mí me gusta mucho la relación con el público, el feedback que me da cuando veo que las cosas funcionan,
pero como me has preguntado más en conseguir yo por mí mismo, creo que todos los concursos que me he presentado y todas las rutinas que nosotros llamamos rutinas, que son los números, digamos, que se presentan, bueno, pues el trabajo que lleva todo eso, el prepararlo, el crear la idea y bueno, y sorprender a un jurado, ¿no? Que ya es difícil, especialista en esto, pues para mí es de lo más contento que estoy, ¿no? Cuando ya has sido reconocido y cuando tienes el premio, que significa que un jurado de un reconocido prestigio pues te lo ha otorgado, ¿no? Es de lo más contento que estoy a nivel de mi trabajo. Y hablando ahora, Javier, un poco de su espectáculo La Esfera Cuántica, ¿en qué se diferencia este espectáculo de los anteriores que ha tenido, de Neuromagia y Hemisferios, y qué tiene de especial en concreto? Van evolucionando. De hecho, La Esfera Cuántica, llevamos ya en la cartelera de Madrid, pues creo que si va en junio harán 4 años con un espectáculo de magia, pues no hay ningún otro en Madrid que lo pueda decir, un espectáculo de mentalismo menos todavía, pero el espectáculo cuando empezó, ya te digo, los anteriores, no se parecen nada al que hay ahora. De hecho, si hay gente que vino en el inicio a verlo y vuelve, hay gente que vuelve, que recurre, que es recurrente, que vuelve a verlo, pues te lo dice, que va cambiando, es vivo, no se parece mucho. Pero sí que lo que gana el espectáculo es... yo voy conociendo también mucho más al público, la gente, lo que la gente me pide, lo que me da, todas las opiniones que ellos me van dando, me van marcando. ¿Las opiniones cambian? Perdóname, Javier, ¿las opiniones de la gente cambian en función del espectáculo que han visto? Sí, es curioso porque el público es un ente vivo, o sea, no como unipersonal, que lo es, sino como público que te está arropando, que te está viendo el espectáculo, que como crítica, como tanto constructiva como, bueno, la crítica siempre es constructiva, no hay otro tipo, este tipo de crítica que te hacen, pues es un ente vivo, ¿no? Que va variando y te va orientando un poco cómo tienes que hacer el espectáculo. De hecho, yo el espectáculo que tengo ahora está hecho gracias a todos los espectadores que lo han ido viendo, que con su feedback, con su opinión me han ido modelando lo que ellos querían, y cada vez más intento que el espectáculo sea más para ellos. ¿Y has tenido, Javier, algún espectador difícil, alguna anécdota que nos puedas contar de tu espectáculo? Bueno, tengo anécdotas muchas, así con espectadores difíciles. Bueno, el tema del espectador difícil es no hay casi, o sea, realmente no se puede decir que haya un porcentaje en cada actuación que estás viendo, porque es mentira, o sea, no existe el espectador así muy muy difícil, pero sí es cierto que de vez en cuando te encuentras alguno que no desconecta, o sea, que es demasiado escéptico o demasiado científico en lo que está viendo, y no permite desconectar esa parte suya de la mente cuando ve el espectáculo, es decir, no quiere dejarse llevar. Entonces, en ese aspecto, si ese espectador está en el escenario, es un problema, porque no va a querer jugar, no va a querer colaborar, y entonces, puede ser en algún momento difícil de llevar a cabo. Hoy en día, incluso ese tipo de espectador, pues bueno, normalmente lo puedes un poco manejar, orientar, darte cuenta de que es así, y bueno, pues trabajar con él para que bueno, pues surja excepto, porque al final incluso ese tipo de espectador tiene que disfrutar del espectáculo, ¿no? Es su punto de vista de cómo verlo, pero hay que intentar orientarlo para que incluso él disfrute. Javier, la red social tiene preguntas curiosas y bueno, te voy a sacar una por sacar así la más relevante, que además le importa también a Chema, que está aquí llegando al estudio y te va a querer escuchar. ¿El mentalismo también sirve para descifrar a las mujeres? ¿Perdona? Para descifrar a las mujeres, para manejar a las mujeres, para conocerlas, para ligarlas, para... llámalo X. Mujeres y hombres, efectivamente. Y viceversa, sí. Pero en mi caso sería los hombres. En el caso de Sandra sería los hombres. Para Sandra también le vale, o sea, no hay ningún problema. Hombre, sirve, lo que pasa que no desde el punto de vista que yo creo que la persona que ha hecho la pregunta está pensando en un punto de vista de manipulación. Sí, nuestra red social es muy caliente, ya te advierto. Claro, está pensando en un punto de vista de manipulación, de llevar a la gente a realizar lo que tú quieres, o tu deseo, pero sí se puede utilizar desde el punto de vista que cuando conoces muy bien a la persona puedes empezar a intuir simplemente con el lenguaje corporal, con lo que te está diciendo, ciertas cosas, ¿no? Y hay técnicas que solo se pueden utilizar en el escenario, solo se utilizan para entretener, pero luego hay otras muchas que te va dando en la experiencia y te ayuda a conocer perfectamente a la persona que tienes delante, incluso de alguna manera sugerir alguna idea que te pueda, servir para tu fin, ¿no? Pero bueno, no se debería. ¿Me aconsejas entonces
echarme una novia mentalista para que me ayude en mis cosas también. Te aconsejo más que te dediques a estudiar un poco el mentalismo. La psicología, ¿no? Sí, un poquito más a la persona, ¿no? Pero bueno, y también la parte de la hipnosis, ¿no? Que es un poco, digamos que iría más en la idea, no tanto el mentalismo, sino la rama de la hipnosis, la posibilidad de hipnotizar a la persona, sí que va más iría más en la respuesta a lo mejor a esta persona que planteaba la pregunta de si es posible, ¿no?, manipular a la persona que está enfrente, sea un hombre o una mujer. Pues con hipnosis es muchísimo más fácil, ¿no? Sería, digamos que si la persona llega a estar hipnotizada por ti, pues a partir de ahí ya no hay límites. Última pregunta, Javier, la última pregunta. ¿Consideras que tienes un poder? Y si es así, ¿cuál poder crees que tienes? ¿El poder de la energía, de la observación? Bueno, yo poder no tengo ninguno, soy igual que todo el mundo. Tengo alguna característica que me hace especial, como a todos nos la hacen, especial, pero no es que sea un poder ni ninguna cosa parecida, no soy ningún psíquico ni nada de esto, no tengo esa capacidad, si es que existe, no lo sé. Yo creo que tengo la suerte de poder tener varias habilidades que juntas hacen algo diferente del resto, ¿no? Yo creo que consigo ser muy cercano a la gente, consigo tener habilidades y conocer el mentalismo, porque me he dedicado a estudiarlo no solo aquí, sino en Estados Unidos, y preparar efectos muy, muy diferentes de los que se puedan ver actualmente aquí. Y consigo también comunicar y presentar mis efectos de una forma que a la gente le llega, ¿no? Todo eso unido, pues hace que el espectáculo, de una forma también divertida, con humor, porque en el espectáculo hay humor, pues lo hace único. Y yo creo que ese es mi poder, ¿no? El tener la habilidad de mezclar tres habilidades concretas para hacer algo diferente. Es un poco... Pues efectivamente, Javier Luxor, ese es tu poder, y queremos trasladar a la gente que tu poder no lo escuche solo en Amanece en la Noche, sino lo vea, porque ahí es donde más lo puede ver y donde más lo puede notar, y donde más, desde luego, podemos ver al Javier Luxor, nunca mejor dicho, en vivo y en directo. Tenemos 2 entradas, repito, para el 2 de marzo en la función de las 8 de la noche para la persona o personas, las 2 primeras que contesten a una preguntita que yo sacaré en función de toda esta entrevista que le hemos hecho a Javier Luxor. Javier, nos vemos en Lavapiés, en la escalera de Jacob. Fantástico. Porque ahora tenemos que continuar. Te agradecemos muchísimo que hayas estado en directo con nosotros al teléfono. A vosotros que me habéis llamado, encantado de estar compartiendo este ratillo con vosotros. Muchas gracias. Javier, nos vemos en la escalera de Jacob, en la esfera cuántica, ¿vale? Cuando queráis, ahí estáis. Un abrazo, Javier. Hasta luego. Hasta luego, gracias.